Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta segunda parte de nuestra princesa Moana, donde estaremos ya confeccionando su cabello y su florecita. Que si aún no ha visto los vídeos anteriores donde les muestro todos los materiales que ocuparemos para confeccionar la enterita, además les guío en los vídeos que debe ver para confeccionar su cuerpo base, yo en la descripción de este vídeo les dejaré dichos enlaces. Y si ya los ha visto y está listo para continuar, entonces comencemos. Para este cabello estaremos utilizando hilo de color café oscuro e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y ya tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. 1, 2 y ya hemos realizado 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Repitamos una vez más. Un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. 1, 2 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a repetir durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Una vez terminada la vuelta 6 vamos a retirar el marcador, pues ya no lo necesitaremos. Comenzaremos por los mechones más grandes. Para estos mechones más grandes vamos a subir con 54 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 54. Ya que tengamos listas las 54 cadenas, vamos a comenzar haciendo 8 repeticiones de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, comenzando a partir de la tercera cadena, contando a partir de donde terminamos. 1, 2, 3. Aquí tomando lebrita trasera, vamos a hacer un medio punto alto y en la que sigue un aumento de medio punto alto. Repitamos una vez más un medio punto alto y en la siguiente cadena
un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto hasta tener un total de 8 repeticiones. Ya que hayamos terminado las 8 repeticiones, así nos irá quedando. Ahora le siguen 36 medios puntos altos sin aumento ninguno. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos uno encima de cada cadena hasta tener un total de 36. Ya que hayamos terminado los 36 medios puntos altos, así nos habrá quedado este mechón y para terminarlo totalmente haremos un punto deslizado en la siguiente brita delantera que tenemos. Esta es la brita delantera y esta es la trasera de este punto. Pues tomando la delantera haremos un puntico deslizado. Y así como hemos realizado este mechón subiendo con 54 cadenas y comenzando en la tercera a hacer 8 repeticiones de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, luego 36 medios puntos altos más sin aumento ninguno, todo eso tomando siempre la hebrita trasera y para terminar el mechón haciendo un punto deslizado en la siguiente brita delantera que tenemos de acá, así estaremos realizando 34 mechones más para tener un total de 35 mechones así como este. Ya he terminado los 35 mechones grandes, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Nos va faltando el mechoncito mediano y para él vamos a subir con 32 cadenas. Voy a acercar un poco. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta tener un total de 32 cadenas. Listas las 32 cadenas, vamos a comenzar realizando un punto bajo en la segunda contando a partir de donde terminamos. 1, 2, aquí un puntico bajo, igual tomando la hebra trasera. Le siguen 5 repeticiones de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 4 veces más para tener un total de 5 repeticiones. Listo, ahora le siguen 20 medios puntos altos sin aumento ninguno. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos una encima de cada cadena que nos queda hasta tener un total de 20. Ya que terminemos los 20 medios puntos altos, entonces haremos el punto deslizado aquí en el siguiente puntico que tenemos. Esto es solo ya para terminar. Cortamos hebra dejándola cómoda para asegurarla. Y no es necesario esconderla, ya que luego podremos simplemente ponerla debajo del cabello. Entonces simplemente voy a extraerla hacia detrás y ahí la voy a fijar. Listo, así nos habrá quedado el mechoncito mediano, vea que es el más pequeñito de todos. Vamos a colocar este precioso cabello. Primeramente, tomemos el centro, vea, este es el centro del círculo del cabello y lo pondremos encima del centro de la cabecita. Ahí vamos a colocar un alfiler para que no se nos vaya a mover, justo en el centro. Este mechón más pequeño, vea, este es el más pequeñito, quiero que me quede justo aquí donde termina esta ceja. Aquí. Quiero que aquí me quede.
aquí vamos a ubicarlo, o sea que está como de ladito. Vamos a fijarlo ahí para que no se nos vaya a mover y a su vez pues vamos a fijar el resto del círculo, ya que ahí, justo ahí es donde lo quiero. Ya que tomemos como referencia este mechón, pues nos quedará bien ubicado el cabello. Vamos a fijar el círculo aquí delante, pues no quiero que esta parte se me levante, ya que ahí estaré haciendo costuras. Una vez aseguremos este círculo, vamos a contar. Este es el mechón más pequeño, pues vamos a contar 12 mechones en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos 12 mechones que me quedarán así en el centro son los que estaré utilizando para luego tirarlo hacia detrás. Entonces lo que haré será sujetarlo aquí con este accesorio. Vamos a sujetarlo. Entonces comencemos a ubicar todo este resto de mechones. Este lo vamos a dejar sueltecito por ahora. Comencemos por el primero de aquí y vamos a estirar bien. Yo estaré colocando alfileres a la altura de la orejita, así uno al ladito del otro. Y si veo que se me pegan demasiado, pues si son bastantes, lo que haré será dejarlo para luego colocarlo arriba, como por ejemplo este ahora. Voy a dejarlo hacia arriba y ubico el siguiente. Y aunque el video se haga un poquito largo, yo quiero que vea dónde ubico cada mechón. Pasemos al otro lado para que nos vaya quedando parejo un lado del otro. No totalmente parejo, pero sí lo más similar posible. Entonces, comenzando por el primero. Así me ha quedado ubicado, vean que queda bastante exacto, cubre toda su cabecita. Acá me han quedado dos arribitas, pues se me juntaron demasiado. Y lo que haré, pues será colocarlo por aquí arribita, al igual que este de acá. Así nos dará más volumen en el frente, se verá desde el frente más bonito. Entonces, una vez ya colocado todo esto de acá, vamos a dar puntadas. Con una aguja lanera y 2 hebritas de este mismo hilo he extraído 2 hebritas. Pues con estas 2 hebritas estaré dando puntadas tantas como crea necesario. O sea, hasta aquí estaré dando puntadas tantas como necesite para que quede bien fijado este cabello. Y ya luego ubicaremos estos mechones
estos 12 mechones que hemos dejado aquí delante. Listo, vea cómo me ha quedado. Incluso aquí no le di puntaditas, lo dejé así levantadito, pero en toda esta área di tantas puntadas como necesité para que quedara bien fijado el cabello. Y vea que solo he dado puntadas hasta donde coloqué los alfileres. Entonces estamos listos para colocar estos mechones. Estos 12 mechones simplemente vamos a estirarlos. Recuerde que también necesita dar puntadas aquí para fijar este círculo, ¿verdad? Entonces estos 12 mechones simplemente vamos a enderezarlos, que nos queden lo más derechito posible, pero nada parejo, para que se vea bien bonito. Este lo vamos a dejar aquí sueltecito, tal vez le dé una puntadita así. Yo creo que sí, que va a quedar bonito si le doy una puntadita aquí. Entonces con agujita lanera también vamos a dar una puntadita ahí. Y estos mechones vamos a tirarlos hacia detrás, así. Pero vamos a dejar que caigan un poquito, aquí hacia el ladito. Una vez que dejemos que caigan un poquito, vamos a colocar alfileres para que no se nos vayan a mover, al menos los últimos. Hagamos lo mismo de este ladito de acá. Vamos a dejarlo caer un poquito y le colocamos alfileres. Y así pues estaremos colocando alfileres justo donde hayan quedado. Yo estaré dando puntadas solo donde estoy poniendo los alfileres. Observe bien para que lo haga lo más parecido posible a como lo estoy haciendo yo. Pero recuerde que esto es cabello, no es nada exacto. No tiene que ser exactamente igual a como yo lo estoy haciendo. De hecho, estoy colocando estos mechones justo donde han quedado cuando los moví hacia detrás. Estaré dando una puntada con aguja lanera y una hebrita así fina justo donde he colocado cada alfiler para asegurar cada uno de los mechones, y así nos quedará este precioso cabello de Moana. Esta florecita será bien sencilla. Hagamos un anillo mágico y comencemos subiendo con 3 cadenas. Esta ya la vamos a contar: 1, 2 y 3. Dentro del anillo mágico haremos 2 puntos altos, 1 y 2. Le siguen 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Hagamos otro pétalo más, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, 2 puntos altos dentro del anillo mágico, 1, 2, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y así como he realizado estos 2 pétalos, haremos 2 más para tener un total de 4 o 5 pétalos, los que usted desee. Ya regreso, yo veré cuántos pétalos decidí realizar, aunque en los subtítulos ya usted puede verlo. He decidido realizar un total de 5 pétalos, 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos. Y una vez terminemos el último punto deslizado, pues simplemente extraemos toda la hebra, ya yo la he cortado, cerramos el anillo mágico bien fuerte y esta hebrita pues nos puede servir para unirla al cabello. Ahora vamos a realizar un centro. Este centro será muy sencillo utilizando hilo de color amarillo. Este en especial es amarillo mango, pero usted puede utilizar el que desee. Introducimos la aguja lanera por detrás, dejando una hebrita medianamente corta, y vamos a introducir nuevamente aquí de un ladito y sacando por otro ladito, así.
Le daremos tantas vueltas a la aguja lanera como deseemos. En mi caso, pues voy a darle unas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo a este punto embordado le llamo gusanito, pero la verdad no estoy segura de que se llame así. Si alguna conoce este punto embordado, pues me corrige en los comentarios. Entonces, sin ajustar mucho estas vueltitas, pues ahora necesitamos que esta aguja lanera pase por ellas. La vamos a sostener así con la yema de los dedos. Y yo le llamo gusanito precisamente por la forma que toma. Entonces, ya una vez tengamos esto listo, volvemos a introducir en un ladito y extraemos la aguja lanera por detrás. Y así nos irá quedando. Es algo bien sencillito, pero sí le da vida a la flor. Entonces por acá detrás vamos a asegurar con un nudito. Y podremos cortar estas hebras dejándolas cortitas. Pues ya que hagamos la unión al cabello, no se va a zafar. Listo, ahora sí vamos a ubicarlo en el cabello. Yo lo estaré ubicando aquí en la misma esquinita. Ahí lo estaré ubicando precisamente con la misma aguja lanera. Estaré dando puntaditas con esta hebra, tantas como necesite. Si usted desea pegarlo, pues claro que sí, también puede hacerlo. Vea cómo ha quedado su florecita. Y así ya hemos acabado el cabello y la flor de Moana. Espero ya haya disfrutado de este tutorial tanto como yo, y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Además, si tiene alguna duda, yo les responderé tan pronto como pueda. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, ¿qué espera? Hágalo y active la campanita para que así YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, de esa simple manera apoyan nuestro maravilloso proyecto. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente, donde estaremos ya confeccionando su ropita. Así que sin más, hasta la próxima. ¡Chao!